Ya había sido anteriormente, durante 7 años, vicerrector de profesorado con el anterior rector, así que afortunadamente conocía bastante la universidad, no tanto como después, pero bastante. Y era una universidad que en ese momento estaba en una fase de expansión muy importante, de expansión académica sobre todo. También se habían construido algunos nuevos edificios, se había iniciado la urbanización del campus, había logros ya importantes como poner la estación del tren allí. Era un panorama muy ilusionante porque la universidad estaba en buen estado y el reto era, pues, por lo menos conservarla como estaba y, si era posible, mejorarla. La Universidad Autónoma, desde su creación, brilló mucho por la investigación, porque se seleccionaron a jóvenes profesores, prácticamente en todas las facultades, que ya tenían un cierto bagaje de investigación, y la idea era que eso, pues, floreciese más en ese entorno. Durante mi época, aunque ya había comenzado antes, pues se fue generalizando más algunos tipos de investigación aplicada, más contacto con las empresas, más transferencia de tecnología, pero todo ello sin olvidar la investigación básica, que también siguió progresando de manera muy importante. Hombre, la Universidad Autónoma, casi desde su creación, pero luego precisamente durante aquellos años 90, 95, 2000, pues se situó siempre en todos los baremos que se hacían desde alguna institución u otra, siempre era de las 3 primeras y con frecuencia la primera, lo cual era una gran satisfacción, pero también representaba una enorme responsabilidad. Y esa situación era, digamos, compartida por todas las universidades del país. Cuando hablaba la Universidad Autónoma, pues en general todas las universidades eran estaban bastante atentas a lo que nosotros decíamos, ¿no? Siempre se consideraba como un buen referente. Tuve que dejar bastante de lado mi vida personal durante esos 8 años, no completamente, pero bueno, sí, los horarios eran tremendos. A mí me gustaba, como le había escuchado decir a otro rector del País Vasco, me gustaba abrir la ventanilla. Yo llegaba allí todos los días cuando no estaba de viaje o en cosas parecidas a las 8 menos cuarto de la mañana, que estaba muy bien, porque de 8 menos cuarto a 9 o 9 y media, que era cuando empezaba ya el traqueteo del teléfono y estas cosas, pues me cundía bastante a estudiar cuestiones de la universidad o a pensar o estas cosas. Y luego, pues con mucha frecuencia, pues la jornada de trabajo, o a veces más que de trabajo, de representación, pues acababa a las 11 de la noche, ¿no? Era muy corriente que siempre hubiese que acudir pues se hacían montones de actos en la universidad por parte de decanos, por parte de investigadores, por parte de distintas instituciones de la universidad, que te invitaban a aparecer por ahí un rato, a decir algo a las 8 de la tarde o a las 10 de la noche, y bueno, pues lo intentaba hacer, de manera que la vida personal estuvo ahí un poco comprimida. Pero en fin, mi familia lo aceptó muy bien y se llevó bien. Bueno, a mí me gustaba ir por muchos sitios, lo paseaba casi todo. Consideraba que la universidad tenía un tamaño adecuado para que el rector fuese prácticamente por todas partes y se le conociese personalmente. De todas formas, yo creo que mi rincón favorito, yo casi todos los días daba una clase de 9 y media a 10 y media de la mañana, en primero de biología, la física de primero de biología, y ese ratito para mí era fantástico, porque me despejaba la cabeza, hacía una cosa que me gustaba mucho, y bueno, me quitaba de preocupaciones, y luego ya a las 10 y media entraba con nuevo ímpetu en las cuestiones de gestión y todo esto. Muy difícil de imaginar dentro de 50 años cualquier institución de nuestro país. La universidad, yo creo que estos últimos años ya está alcanzando un grado de expansión desde el punto de vista de construcciones, territorial, etcétera, que yo creo que yo no veo conveniente que vaya
que continúe mucho más allá, aparte que se va acabando el terreno disponible en el campus de Canto Blanco. No creo que deba continuar mucho más allá, entonces yo espero que se produzca un proceso como de solidificación de todo lo que se ha hecho anteriormente y que quede, pues, que vaya entrando en el terreno de una universidad muy buena, de excelencia, pero ya un poco más tradicional, no como una universidad tan nueva, tan de nueva creación como ha venido siendo, ¿no? En fin, que se parezca más a Cambridge, por ejemplo. Hombre, yo creo que casi todo. Toda mi vida. Hombre, también ayudó a mi formación, pues como es natural, mis años de colegio. Yo hice la carrera en la Complutense, que cuando yo hice la carrera todavía no se había abierto la Autónoma, eran aproximadamente esos años, y acabé en la Complutense y luego ya entré en la Autónoma a hacer el doctorado en el año 72 y he estado allí hasta mi jubilación con una estancia de 2 años en Alemania, que también fue muy informativa y muy interesante para muchas cuestiones de mi vida, y también hice allí buenos amigos que conservo en parte, pero vamos, el resto, toda mi vida ha transcurrido en la Autónoma, o sea que es prácticamente mi vida. Todavía lo tengo grabado, aquel día que fue efectivamente el 14 de febrero del 96, y yo estaba en mi despacho del rectorado, parece que era hacia las 10 de la mañana, y entonces alguien de la Facultad de Derecho llamó que habían, en ese momento dijeron que habían disparado unos tiros contra el profesor Tomás y Valiente, y salimos mi secretario general y yo corriendo para allá, bueno, corriendo no, había como medio kilómetro hasta derecho, pero no, estaba en la puerta del coche del restaurante, nos llevó el coche, nos metió en el garaje, y cuando entramos en el garaje ya estaba allí el cuerpo de Tomás y Valiente. Y fue tremendo, claro, fue tremendo. Yo además tenía una relación bastante próxima con Paco Tomás y Valiente. Siendo yo vicerrector de profesorado, me había pedido una entrevista para solicitar con toda humildad su reincorporación al claustro de la Universidad Autónoma cuando se terminó su mandato como presidente del Tribunal Constitucional, y naturalmente esa reincorporación pues no te la tenía que solicitar, estaba más que era la Universidad Autónoma la que agradecía al profesor Tomás y Valiente que volviese a formar parte del claustro de la universidad. Y luego se dio la circunstancia de que los dos íbamos bastante a la piscina de la Autónoma, allí a nadar media horita, y coincidíamos con frecuencia y charlábamos mucho. Él era una persona muy interesada por la Universidad en general y la Autónoma en particular, yo también, y de esas conversaciones salió que fue una de las personas que me animó a mí a presentarme como rector en algunas charlas que tuvimos, y el ánimo de ese tipo de personas pues tuvo mucha importancia para mí, para que acabase de dar ese paso. Y entonces, claro, el asesinato pues no era solo el asesinato de un compañero de la universidad, que ya es una cosa dramática, sino era prácticamente el asesinato de un amigo, además de ser una persona de tan altísimo nivel intelectual y de representación en nuestro país. Así que fue una cosa verdaderamente horrorosa. Horrorosa, y que luego pues tuvo mucha cola, porque con el tiempo se fueron produciendo homenajes en distintas universidades al profesor Tomás y Valiente, y yo normalmente asistía a casi todos esos homenajes. Así que prácticamente durante toda aquella primavera pues fue un tema que siempre estuvo cercano. Yo creo que fue una sorpresa para todo el mundo, fue un movimiento espontáneo de solidaridad con el profesor asesinado, de solidaridad con la universidad, de repulsa de los terroristas. Se manifestó en esa manifestación, valga la redundancia, que se produjo al día siguiente en la puerta de la Facultad de Derecho de la Autónoma, con muchos miles de estudiantes, y muchos de ellos se habían pintado las manos de blanco. Era la primera vez que se utilizaba ese símbolo, venían así en una manifestación, y fue muy sobrecogedor. Y luego eso se propagó también a la ciudad de Madrid al cabo de un par de días y a muchos lugares de España.
Y yo creo que quizás fue uno de los puntos, de los muchos puntos que han incidido en que al final pues la ETA haya tenido que, primero que cesar la lucha armada y esperemos que pronto se disuelva. Bueno, yo creo que es interesante que la universidad se implique en el debate político, con conferencias de personalidades de la política o de la vida social que vayan a la universidad y que participen en actos con estudiantes, con profesores, con el personal también de la universidad. Ha habido algunos muy llamativos, como la famosa conferencia de Felipe González, en la época en que estaba el PSOE tan criticado por el tema de los GAL y por el tema de Filesa, y que fue un acto muy movido, pero vamos, otros actos menos movidos, pues yo creo que son positivos, por un lado, para los universitarios, para que adquieran una experiencia de primera mano y además con la universidad siempre existe la capacidad de preguntar, ¿no? En la universidad no existe eso de las conferencias con plasma. Está bien que los estudiantes o los profesores puedan preguntar a cualquiera que pase por allí, y yo creo que también es positivo para los políticos o personas relevantes de la sociedad, pues que conozcan de primera mano ese ambiente, esas preguntas, esas inquietudes, ¿no? No se remite únicamente a los políticos, también escritores, cineastas, en fin, la política y la cultura tiene que estar en la universidad. Yo creo que ha tenido cierta importancia. Además, la persona que ocupó ese cargo durante el resto de mi mandato, desde que se creó, que fue la profesora Elena Escudero, pues tenía unas características muy excepcionales para ocupar ese cargo. Y la universidad es muy compleja, por muchos temas muy distintos, y aparte de pues, la convivencia de estudiantes, de trabajadores de administración y servicios, de profesores o trabajadores de la docencia, de muchas personalidades que hay en una universidad como la nuestra. Y esto pues da lugar a veces a pequeños conflictos, o no tan pequeños, cuya resolución no entra ni en la vía del derecho de los tribunales ordinarios, ni tampoco en cuestiones que se reflejen en los estatutos de la universidad. Y hay gente que se considera un poco desamparada frente a un problema concreto y que no existía un cauce primero para que expresase su malestar y segundo, a ser posible, solucionarlo. Se creó esta figura y sí, efectivamente se trataban unos 50 casos al año, de los cuales unos 40 eran de estudiantes, y yo creo que cumplió bien su cometido. No siempre se pudo arreglar todo, pero por lo menos a las personas que se encontraban en esa situación se las escuchaba oficialmente por un órgano independiente de la universidad. La defensora, que era una persona, como digo, muy eficaz, pues por lo menos una vez oficialmente al año y a veces informalmente, pues de vez en cuando se entrevistaba conmigo también para reflejarme algunas cuestiones que se podían haber hecho mal o que se debían arreglar, etc. Hombre, hay muchísimos logros de muchísimos investigadores, que sería, primero no los conozco todos, y si enumerase algunos que conozco, pues podría haber un poco de desviación hacia las materias que mejor domino. Durante mi mandato, por ejemplo, se aprobó la creación de un centro de lanzamiento de iones, que ahora se llama Centro de Microcálculo, algo así. Eso fue una historia interesante que en buena parte la peleó Carlos Sieiro, siendo vicerrector de investigación. Es una historia interesante porque aquello era una instalación bastante cara, es lo que se llama en física instalaciones medias, porque hay muchas pequeñas instalaciones, o
en los laboratorios de investigación. Luego hay grandes instalaciones, como puede ser el Astrofísico de Canarias o el CERN o algo así. Y luego hay instalaciones de este medio tamaño, pero bueno, que son instalaciones que a lo mejor cuestan unos, en aquella época, 3.000 millones de pesetas, con un edificio independiente, etcétera, este acelerador de iones. Y aquello se financió completamente con fondos europeos. Aparte de ser una instalación muy interesante para la universidad, de la que también vienen muchos investigadores de otros sitios a trabajar ahí temporalmente, etcétera, pues para nosotros fue una cuestión muy interesante, porque hasta aquel momento los fondos estructurales en la Comunidad de Madrid, los fondos estructurales que iban a universidades, solo se daban a las universidades de zonas deprimidas. Yo tuve que insistir muchísimo tiempo en que ese criterio no era correcto, porque Madrid era un distrito único. Los estudiantes de Alcalá de Henares o de Coslada o de Getafe podían pedir ir a la Universidad Autónoma de Madrid y si sacaban la nota de selectividad adecuada iban. Así que ese criterio de que la Universidad Autónoma de Madrid era de los ricos y la Carlos III de los pobres, lo tuve que discutir mucho y finalmente en unas conversaciones con un responsable del Ministerio de Economía pues me dio la razón y nos vino esa primera subvención, que fue muy importante. Y luego hacia el final de mi mandato, pues otra cuestión de estas de ámbito muy general fue la creación del Parque Científico de Madrid, que yo creo que también fue una buena idea. Cuando hablo de buenas ideas, normalmente no eran ideas mías. Yo lo que hice durante mi mandato fue rodearme de gente muy competente, con muchas ideas y con mucho ánimo, y apoyar todo lo que se le ocurría que nos parecía bien. Quizá los dos aspectos fundamentales era, por un lado, que había una demanda importante en la Comunidad de Madrid de estudios de informática, de ingeniería informática, que se manifestaba era muy fácil notar eso, se manifestaba en la nota de corte de selectividad, que era muy alta, lo cual quería decir que la demanda era muy superior a la oferta. Y por otro lado, en la Autónoma teníamos un potencial para hacer una escuela de ingeniería informática muy importante, tanto en el departamento de matemáticas como en algún departamento de física y química, y también, sobre todo, había un instituto propio de la universidad, de los muchos que hay, que se llamaba el Instituto de Ingeniería del Conocimiento, que fue un instituto que se creó con una colaboración entre algunos profesores universitarios y algunas empresas importantes de la informática, como IBM, o incluso algún banco participó en aquello. Y allí, en este instituto, pues se fue creando una especie de material humano, didáctico, tecnológico, que hizo en realidad muy fácil luego la creación de la propia escuela, como estudios. Provisionalmente se tuvieron que comenzar en un edificio del campus, y luego con el tiempo, también durante mi mandato, pues se hizo un edificio nuevo que acabó financiando la Comunidad de Madrid, sí. Y que hoy es Escuela Politécnica. Era un tema que nos preocupaba. De hecho, ya desde hacía mucho tiempo existía una oficina dentro de la fundación de la universidad, que era la OTRI, Oficina de Transferencia de la Investigación. Pero ya en aquellos años se dieron una serie de circunstancias, hacia los años 96, 98, se dieron una serie de circunstancias que indicaban que había que hacer más cosas en ese terreno. Por un lado, había modelos ya en otros países de parques científicos, en algunas universidades muy prestigiosas del mundo. Se veía que esa era una herramienta que podía fomentar bastante no solo la transferencia de tecnología a empresas existentes, sino incluso la creación de pequeñas empresas, estas que llaman spin-off, que aprovechan la tecnología que se crea en la universidad para, digamos, introducirlas al principio modestamente en el mercado. Y por otro lado existía otra cuestión, y es que había un interés del Ministerio de Educación y Ciencia en fomentar los parques científicos, hasta el punto
de que se ofrecían algunas grandes subvenciones para equipamiento científico, para edificios, si aquello se hacía con la estructura de parque científico. De manera que eso fue un acicate. Y lo que hicimos también, que fue interesante, es que el Parque Científico de Madrid empezó, yo creo que sigue así, pero no lo puedo decir con seguridad, pero después de los primeros tanteos, y por distintas cuestiones, empezó siendo Parque Científico de la Autónoma, la Complutense y la Politécnica. Es decir, que conseguimos, es verdad que fuimos nosotros los pioneros, conseguimos atraer a estas dos universidades a hacer un parque científico único con distintas sedes en la Autónoma, en la Complutense y en la Politécnica, con una jefatura única, pero un poco descentralizada, y eso también porque veíamos interesante esa colaboración entre estas universidades. Podrían haber sido más, las que no participaron, es que no les pareció interesante. Y por un lado nos parecía interesante y por otro lado era un mecanismo también muy interesante para obtener subvenciones del Ministerio y de la Comunidad Autónoma. Sí, a mí también la residencia universitaria, bueno, era una idea muy general, pero eso sí podemos decir que era un poco más mía, porque se la había copiado a algunas universidades del Estado que tenían algunas residencias muy antiguas, pero precisamente en aquellos años, recuerdo por ejemplo la Universidad de Lleida, que también era una universidad bastante joven, y me habló el rector de que una empresa pues había construido la residencia universitaria y se ocupaba de su gestión, simplemente a cambio de que la universidad pusiese el terreno. Y se ocupaba de su gestión con unos precios de alojamiento para estudiantes y profesores bastante acordes con la institución universitaria. Entonces ese fue el proyecto que yo planteé, y al principio en la propia universidad, desde la administración de la universidad, me pusieron bastantes problemas, como si aquello fuese prácticamente imposible. Hablaban de unas cosas que yo no entendía muy bien, de contratos de maniales, de no sé qué. Pero el caso es que más o menos venían a decir que no podíamos dar terreno a una empresa privada. O sea, que a mí me sorprendía cuando ya estaba dado en varias universidades españolas, pero bueno. Como muchas veces, pues para esto hace falta empuje y la persona adecuada. Cuando esto estaba ahí un poco empantanado, pues entró a formar parte de mi equipo el profesor de catedrático de Economía, Ignacio Cruz Roche, que se encargó de este tema y lo sacó adelante. Y al final se convocó un concurso público, al cual concurrieron 2 o 3 empresas, se le dio una, y aquello fue adelante. Representó una cuestión importante para el campus, porque le da vida, lógicamente, a la residencia universitaria, y además, pues ahí el campus tiene también mucha circulación, ¿no? de gente, aparte de la que estudia y trabaja allí todos los días, pues están los estudiantes Erasmus, que pueden venir por un cuatrimestre, están muchos investigadores o profesores que vienen a dar una conferencia y se quedan 2 o 3 días, en fin, toda esa circulación pues la absorbe muy naturalmente la residencia. De hecho, posteriormente a mi etapa se ha duplicado, les hemos hecho una segunda al lado de la primera, la fase 2. Bueno, es una pregunta interesante para mí, porque yo suprimí la fiesta de la primavera durante mi primer mandato. No, de las primeras tengo un recuerdo excelente, además, nosotros, el rector, los vicerrectores, participamos en aquellas fiestas, nos quedamos hasta las 12 de la noche, tomamos alguna cerveza, pegamos algún baile y lo pasábamos muy bien. Aquello con el tiempo, que yo lo viví los últimos, pues digamos, yo empecé en el 98, pues digamos que quizá, yo empecé en el 94, pues quizá desde el 90, aquello empezó a degenerar un poco. Se fue haciendo una fiesta demasiado popular en la ciudad de Madrid, que tenía un aspecto positivo, pero el campus de la Autónoma empezó a no dar abasto para aquello. Empezó por la cantidad de gente que acudía, ya empezando por los problemas de tráfico, se cortaba completamente la carretera de Colmenar, se cortaba la carretera de Colmenar a Alcobendas, aquello se convertía
una especie de lugar peligroso del que era muy difícil salir de cualquier manera, y además pues empezó a haber problemas de demasiado alcohol y algunas drogas, y todo aquello no fuimos capaces. La última que se hizo, que debió ser en el año 93, no fuimos capaces de controlarlo bien, hubo también algún pequeño incendio por allí, de tipo algunos árboles, contenedores, en fin. Y con esa experiencia, pues yo cuando empecé mi mandato me reuní con los representantes de estudiantes y les dije que era mi intención prohibir la fiesta de la primavera, y a cambio tenían la posibilidad, siempre pidiendo autorización y con los trámites correspondientes, de organizar fiestas más pequeñas, normalmente de facultad, o había algunas asociaciones de estudiantes que eran interfacultativas, pues fiestas de facultad o fiestas de alguna asociación determinada, etcétera, en las fechas que quisiesen proponer. Bueno, yo creo que es fundamental. Lógicamente no todos los estudiantes tienen acceso a esa movilidad, sería el ideal, pero en fin, por lo menos una parte importante que tenga acceso a la movilidad vía los programas Erasmus. De hecho, en mi época pues apoyamos mucho un programa propio de becas Erasmus para los estudiantes, que lo que hacía era, digamos, complementar el salario oficial que tenían, que en muchos casos era demasiado bajo para subsistir en algunos países, lo cual daba lugar a una cierta desigualdad social en España, ¿no?, entre estudiantes de familias más pudientes y menos pudientes. Así que se organizó aquel programa. A mí me parece muy importante para los estudiantes, muy importante para Europa. Eso se ha admirado en Europa, que ha sido uno de los temas que ha hecho más por la consolidación europea, que ahora anda tan floja, el programa Erasmus en general, el conocimiento que hay de muchos estudiantes de toda Europa, de otros países europeos. Y luego esa movilidad yo creo que es todavía más importante, ya prácticamente imprescindible para los profesores e investigadores, ¿no? Yo creo que un profesor pues debe conocer un poco más que el lugar donde se ha formado. Y aunque tiene acceso a conocer otras personas, en conferencias de la especialidad y este tipo de cosas, pero eso en ningún caso puede, digamos, sustituir a una estancia en otra universidad, en otro país, en otro centro, ¿no? Por ejemplo, mi estancia en la Universidad de Moscú no fue la más larga, fue en Alemania, que fue 2 años. Fue muy importante hasta el punto de que también conozco el idioma y estas cuestiones. Pero, por ejemplo, la de Moscú, que fue relativamente corta, de 1 mes, me sirvió para establecer unas relaciones que luego fueron muy importantes. O sea, hay un grupo importante y muy prestigioso de profesores rusos en la Universidad Autónoma, ya alguno nacionalizado español incluso, que proceden de aquellos tiempos y de aquellos contactos. Así que todas estas cosas son insustituibles en el mundo académico. Y luego el que más me ha fascinado ha sido el descubrimiento o el hallazgo del bosón de Higgs. No sé si les suena conocido, pero esto es una historia realmente sorprendente. Esto fue una partícula de muy alta energía que fue predicha en el año 1964. Durante muchos años nadie hizo ningún caso a los autores de la teoría, que eran 2 grupos independientes. Luego en los años 90, 95 empezó a popularizarse un poco aquella teoría, a considerar que era necesaria la existencia de esa partícula para un modelo de altas energías, y luego en el año, no me acuerdo si fue el 12 o cuál, 2012, pues se descubrió en el CERN, ¿no? Y eso es una historia verdaderamente fascinante. Aparte que también me gustó, porque yo tengo mucho aprecio por el CERN, ¿no? Me parece aunque yo no soy físico de altas energías, pero es una institución muy, muy valiosa, que a veces no se la considera suficientemente. Siempre me gusta repetir que Internet nació en el CERN. Cuando alguien dice lo que cuesta, lo que no cuesta, bueno. En una universidad, y por ejemplo, esto sí lo he discutido muchas veces con distintas personas, con empresarios, con políticos, con otros rectores, en la universidad la gobernanza es una cuestión muy especial. Ya he comentado anteriormente algún aspecto de estos. Por ejemplo, en la Universidad Autónoma, pues contando
profesor Tomás y Valiente, pues hemos tenido 3 presidentes del Tribunal Constitucional, bastantes ministros, aquella persona que puso el presidente Aznar como jefe de su oficina presupuestaria, en fin, gente muy eminente, académicos de la lengua. Eso no se gobierna con el ordeno y mando. En la universidad no existe el ordeno y mando. Primero es imposible y segundo llevaría a la catástrofe. De manera que una universidad no se puede gobernar como mucho menos como una empresa, es otra cosa. Y sobre todo una universidad de mucho prestigio. Entonces la gobernanza está basada, primero podríamos decir como pasa con los niños y sus padres, ¿no? En el ejemplo. O sea, el rectorado, los gobernantes de una universidad deben dar ejemplo de buscar lo mejor para la universidad y de buscarlo y convencer con persuasión y con discusiones, etcétera, pues convencer a la comunidad universitaria de que eso que se está haciendo pues es lo mejor que se puede hacer y lo que se debe hacer. Referencia en la universidad pues es un concepto que se puede utilizar de distintos modos. El más habitual es el que hemos comentado antes, es la transferencia de conocimiento o de tecnología, lo suele llamar así, con un anglicismo de know-how, transferencia a empresas, a instituciones. Esto no es solo únicamente tecnología en el sentido que lo entiende habitualmente las personas, ¿no? De tecnología física, química, ingenieril, etcétera. También es tecnología, digamos, jurídica, tecnología económica, también tipos de informes o trabajos que hacen profesores de filosofía y letras. En fin, afecta a todas las materias del conocimiento. Y es importante para la sociedad e importante para la universidad también, que como organismo, como gran organismo, sepa que vale también para que progrese la sociedad. Y luego la transferencia es también muy importante en la universidad, cada vez más, entre distintas materias, distintas áreas de conocimiento, ¿no? Lo que conduce, digamos, a los estudios interdisciplinares. O, aunque no sea los estudios, pues a la preocupación de un profesional de una materia, pues por lo que se está haciendo en otras materias más o menos afines o muy lejanas. La antimateria es una cuestión bastante dominada por los físicos, un poco extraña para los profanos, pero precisamente en estos colisionadores de partículas, pues continuamente se crean partículas de antimateria, que normalmente pues pueden chocar con otra de materia y se convierten en energía, es decir, que incluso se crean, así aunque por intervalos muy cortos de tiempo, artificialmente, pues átomos, antiátomos, con antiprotones, antineutrones y antielectrones. Así que la antimateria, para los especialistas, está bastante dominada. Lo que hoy no está en absoluto dominado y es muy interesante es la materia oscura y la energía oscura. Hay bastante evidencia de la astrofísica de que toda la materia que observamos en el universo, con telescopios de todo tipo, etcétera, es solo el 20% aproximadamente de la materia realmente existente. Y al resto de materia que no vemos se le llama materia oscura. Todavía hay otra forma más complicada por ahí, que es la energía oscura, esa sería un poco más difícil de comentar, y esos son los fenómenos que a mí me intrigan sobre la materia y la antimateria y la materia oscura. Muy positivo. Debo decir que parece digamos, una aseveración así un poco petulante, pero no, tuve mucha suerte, primero en proponer una serie de colaboradores de mucho nivel y que estos aceptasen pues hacer esa travesía conmigo, así que la universidad debe muchísimo a estos vicerrectores y delegados que trabajaron mucho y tuvieron muy buenas ideas. Y luego también cogí una buena época, por un lado hay que decir, así en términos muy técnicos, que la universidad no se endeudó ni una peseta con Cayetano López, ni tampoco yo recibí una universidad sin deudas. Había muchas universidades con deudas importantes en aquella época, algunas conocidas por la prensa y otras menos.
La Universidad Autónoma, hasta entonces y después de mi mandato, no tuvo nunca ninguna deuda y teníamos una financiación razonable. Siempre había que pelearse un poco con la Comunidad de Madrid, con el Ministerio. Teníamos una financiación que nos daba para hacer, y luego obteníamos también bastante financiación de empresas privadas, normalmente para cuestiones universitarias, pero de mucho interés, ¿no? También se firmó un convenio muy importante con el Banco de Santander para un programa muy amplio de intercambios con América Latina, en fin, con muchas empresas, tanto para la investigación como para actividades académicas o para conferencias. Y bueno, aquello se gestionó, yo creo, bastante adecuadamente. También creo que tuve un gerente muy eficaz y de mi absoluta confianza, y todo esto contribuyó a que bueno, pues esa responsabilidad de que me había encontrado con una universidad muy buena, pues creo que cuando dejé de ser rector era incluso un poquito mejor.